Vamos a resolver el ejercicio 4, que alguna vez habéis preguntado porque no entendéis muy bien cómo se calcula. Yo os voy dando pistas, pero lo suyo es que paréis el vídeo y sigáis vosotros haciendo cosas a medida que vayáis entendiendo algunas cosas. Mirad, empezamos con el circuito. Yo de cada una de estas resistencias sé algo. Entonces, por ejemplo, de la primera resistencia sé que tiene una intensidad, que por ella atraviesa una intensidad de 12 amperios. Es decir, voy a dibujar la intensidad que pasará por aquí. Esta es una intensidad, voy a dibujar toda la intensidad. Todo esto es la misma intensidad. Y si esto era 12 amperios, pues toda la intensidad, toda la parte roja será 12 amperios. Cuando llega aquí, los 12 amperios se dividen. 2 amperios se van por arriba, luego por el medio y por abajo se irán 10 amperios. Pero lo que sí sé es que aquí se reparten y aquí se vuelven a juntar en esta otra resistencia. Y volverían a la pila y volvería. Por tanto, ¿qué puedo yo saber de aquí? Pues de aquí puedo saber que si intensidad en A son 12 amperios, entonces la intensidad de B son 12 amperios, la intensidad en F son 12 amperios, la intensidad en G son 12 amperios. Es decir, que ya sabemos estas tres intensidades solo sabiendo esta. De esta, de esta y de esta. Vamos a ver si podemos adivinar algo de esta de aquí. Por ejemplo, yo sé que VE son 12 voltios. Luego de aquí, como están en paralelo, todas las resistencias consumen el mismo voltaje. Cuando están en paralelo, recordamos, consumen el mismo voltaje. Cuando están en serie, por ellas pasa la misma intensidad. Mirad que digo, el voltaje se consume, la intensidad pasa por. Es decir, yo no puedo decir que por esta resistencia pasan 12 voltios. Eso no está bien dicho. Esta resistencia consume 12 voltios. Esta también consume 12 y esta también consume 12. Luego, voltaje de C es 12 voltios y voltaje de D es 12 voltios. Bueno, ya prácticamente lo sé casi todo. Mirad, si la intensidad, por ejemplo, de esta es 2 amperios, la de C, y su voltaje son 12 voltios, pues por la ley de Ohm, de aquí yo puedo saber que la resistencia, que es, ponemos por aquí la ley de Ohm por si acaso, voltaje es igual a I por R, por si acaso alguno todavía no se lo ha aprendido, la resistencia será voltaje partido intensidad. Luego voltaje, 12 voltios. Partido intensidad, la intensidad hemos dicho que es 2 amperios. Luego 6 ohmios. Luego esta resistencia tiene 6 ohmios, igual que esta de aquí. Luego, sin hacer muchas cuentas, yo sé que por esta de aquí van a pasar 2 amperios también, porque las resistencias son iguales. Vamos a ver la D. La D, yo lo que sé es el voltaje en la D y también sé la resistencia. Luego me falta calcular la intensidad. Luego la intensidad, esto es en C, perdón, y esto es en D. La intensidad será voltaje partido resistencia. Voltaje, 12 voltios. Partido resistencia, 6 ohmios. Luego la intensidad en D son 2 amperios. Bueno, creo que ya he puesto todos los valores que conocemos. Entonces vamos a ir viendo lo que nos falta. Nos faltaría aquí que me he confundido. Entonces en B sabemos la intensidad y la resistencia. Luego el voltaje, que es intensidad por resistencia, 12 por 2, 24 voltios. 12, 12, 12. ¿Qué más? De aquí, por ejemplo, de F, sabemos
intensidad y resistencia 12 por 3, 36 voltios. Y 12 por 1, 12 voltios. En A no solo sabemos la intensidad, no sabemos ni el voltaje ni la resistencia, pero si voltaje total son 100 voltios, vamos a ver, gastamos en esta resistencia, ponemos que voltaje total, lo voy a poner donde aquí bien, voltaje total 100 voltios, será igual a el voltaje en A más voltaje en B, porque están en serie. Los voltajes en serie se suman. La intensidad es la misma, pero el voltaje se suma. A más B más voltaje de C, D y E, que son 12 voltios, más voltaje de F y más voltaje de G. Por tanto, 100 es igual voltaje de A, que no sé lo que es, más voltaje de B, 24 voltios, más voltaje de CD, que son 12 voltios. ¿Vale? No lo sumo 3 veces porque están en paralelo. Los electrones que pasan por aquí arriba no pasan por aquí ni pasan por aquí. Es decir, aquí los electrones se dividen. Unos van por arriba, otros por el medio, otros por abajo. Por tanto, el electrón que tiene 100 voltios, aquí pierde unos cuantos, aquí pierde 24, el que va por arriba pierde 12, el que va por aquí 12, el que va por aquí 12, ¿de acuerdo? Y llegan a F, en F pierden 36 y en G pierden 12. Luego yo puedo calcular de ahí VA. Si no me equivoco, son 16 voltios. Luego ya sabemos VA, 16 voltios. Y como R es V partido I, pues 16 partido 12 será la resistencia esa de ahí. La E son 12 voltios. Nos queda saber qué intensidad. Pero mirad, si por aquí llegaban, ¿cuántos? 12 amperios. Por aquí se escapan 2, por aquí otros 2, son 4 amperios. Luego por aquí se tienen que escapar 8 amperios. Y como antes, V partido I, pues 12 partido 8, estos serán los ohmios. Entonces ya sabemos todos los datos de todas las resistencias. Ya no hago más. Calcular la resistencia equivalente, ya sabéis lo que es. Sumamos estas tres, ahora ya que las conocemos, las sumamos en paralelo. Después sumamos a esta, esta y esta y esta en serie, todas ellas en serie, y esa sería la resistencia total. Después, la potencia demandada por el circuito, pues sería la potencia, solamente pongo que potencia es igual a voltaje por intensidad. También podéis hacer intensidad al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado por resistencia. Es decir, esto viene de esta fórmula, sustituyendo a la ley de Ohm, y obtenemos estas de aquí. Entonces, yo sé, si sé la resistencia equivalente, pues 100 al cuadrado partido R ya me da la potencia. O bien, I al cuadrado, que es 12 que es la I total, al cuadrado por R, también me dará la potencia. ¿De acuerdo? Bueno, lo calculáis y si tenéis algún problema, me decís.